Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Otra vez les damos la bienvenida y bueno, hoy tenemos un episodio muy especial en el podcast Seguridad en Comunidad. Nos reúne hoy una temática de una complejidad para mí inabarcable: violencias, crueldad y poder. Entonces hoy tenemos a dos invitados que nos llevan a otro lugar, nos llevan a otro tipo de preguntas. Bienvenido Nitzan Shoshan, licenciado en Estudios Sociales por la Universidad de Harvard, maestro y doctor en Antropología por la Universidad de Chicago, hoy antropólogo cultural adscrito al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Su trabajo se ha concentrado en el nacionalismo y la extrema derecha en Alemania, Europa y crecientemente las Américas, dice la nota que me mandaste. Nitzan publicó en 2007 un libro que solo ese título fue suficiente para convencernos de invitarle: El manejo del odio, también editado por el Colegio de México. Bienvenido, Nitzan. Gracias, Ernesto. Bienvenido a tu casa. Está con nosotros Iván Salazar, psicólogo, maestro en terapia familiar. Actualmente cursa el doctorado en estudios críticos de género aquí en la Ibero, en su casa también. Iván estudia masculinidades, violencia de género y es cofundador de Tejida, donde se hace acompañamiento terapéutico, investigación y construcción de espacios de diálogo. Bienvenido, Iván. Un gusto estar con usted. Bueno, rápido, un poco de términos de referencia de muchas preguntas que vamos a poner en la mesa. Geografías de la crueldad nos llevó a pensar en la instrumentalización de las violencias. Violencias como estrategia, violencias como forma de vida, violencias como códigos de aprendizaje y como aprendizaje constitutivo de las relaciones. Violencias como sistema de control político y social, y violencias como depósito de crueldad y como ejercicio del odio. Asumimos, pues, en el programa de seguridad ciudadana el reto de ir por otras cajas de herramientas para tratar de descifrar qué está pasando en México, visto como un territorio o territorios conectados por geografías de la crueldad. Nitzan, ¿qué te provocan todas estas preguntas? Sí, muchas reflexiones. Yo llego, digamos, a reflexionar sobre este tema desde la perspectiva y el enfoque sobre el nacionalismo violento, la violencia racista, la violencia, en particular, mi tema de estudio de la ultraderecha, de neonazis, neofascistas, pero también en el gobierno. Son fenómenos que en México existen, pero son de menor significación hasta el momento que en otros lados, y hay grupos, por ejemplo, nazis en México, y también ejercen violencia, pero son yo creo, en relación con otros contextos, pero también en relación con otras violencias en México de significación menor. Se ha escrito mucho en la antropología de la violencia, y sobre todo en la antropología de la violencia enfocada en la violencia en México, sobre el uso estratégico de la violencia, sobre la crueldad como una estrategia de publicidad, estrategia mediática, estrategia de imagen, estrategia de control. Esto resuena mucho con otras investigaciones en otros lados donde se ha destacado la importancia de performances de violencia para establecer autoridad y poder, sobre todo en contextos de criminalidad y en contextos que ya son violentos. Las relaciones se marcan por violencia. Y esto se ha visto también en México. Obviamente este uso, hay investigadores, yo no, pero colegas que han escrito sobre el uso de grupos armados, de la delincuencia organizada, de la crueldad como estrategia para producir distintos efectos. ¿Sí? El miedo, el terror,
la autoridad, el poder, y se ha visto esto en distintos momentos en México. Eso es un aspecto de la violencia, pero está también la violencia que difícilmente se puede reducir a fines estratégicos. Está el concepto en el estudio de la violencia y del fascismo. Hay un libro bastante famoso de la sonrisa del perpetrador. Es decir, el perpetrador que ahí anda con una sonrisa siempre. Eso se puede ver muy bien en violencia, desde gente como un héroe fascista, como el ministro de Interior israelí, Ben Gvir, que como siempre tiene una sonrisa mientras anda ejerciendo violencia, o incluso en otra gente que también se han descrito investigadores como violentos y crueles y que hacen un uso público y mediático de esta crueldad, como Milei, por ejemplo, en la televisión, y se puede ver claramente en personas como Trump y su gente que tienen esta sonrisa, es decir, no escondan la violencia, si los que tienen algún orgullo y tienen algún placer en la crueldad. No siempre es tan fácil reducir este tipo de violencia a fines estratégicos. Hay también una brutalidad y el término de la sonrisa del perpetrador viene de un estudio psicológico de los oficiales nazis en el este de Europa y las cosas que hicieron que excede a lo estratégico, donde hay un exceso, donde es difícil interpretar. Y yo creo que en México encontramos los dos. Eso sería, digamos, un poco mi apuesta. La psicología, Iván, pues, digamos, termina el evento de noviembre y yo digo, ¿a dónde vamos para explicar crueldades? ¿A dónde vamos para explicar crueldades desde tu historia, Iván? Claro. Pues bueno, es un gusto otra vez estar acá con ustedes y tener esta conversación. En mi caso yo llego, digamos, al campo de los estudios de las violencias, si lo podemos decir así, a partir de mi interés de comprender cómo los hombres nos constituimos en una cultura como en la que estamos, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel global. Y eso me llevó a pensar en los estudios de género y me llevó a pensar particularmente en los estudios de las masculinidades, ¿no? Y a partir de ahí me interesó comprender cómo las violencias, ¿no? Como un todo, ¿no? Es una estrategia, es una herramienta, o muchas veces en la vida cotidiana se entiende como un aprendizaje, se entiende como una práctica, ¿no? Y creo que depende del marco donde estemos parados o paradas, haremos el análisis o la conceptualización, pero que al final la violencia tiene impactos simbólicos, concretos, materiales. Pero que la violencia, con sus crueldades, además que se han ido intensificando, ¿no? Pienso en la derecha y demás, cómo esas violencias operan también de manera micropolítica en la subjetividad. Y a partir de ahí fue que me interesó entender qué onda con el entramado de los hombres, las estructuras de poder y el patriarcado. Y entonces comprender que la subjetividad y la estructura nunca están desligadas. Las estructuras producen subjetividades y las subjetividades también sostienen estructuras. Y que eso me llevó a poder como hacer ese análisis minucioso de cómo en estas relaciones intersubjetivas o intragenéricas o intergenéricas se van produciendo precisamente violencias que los hombres venimos reproduciendo a pesar de toda una lucha feminista. Y que en esa reproducción de las violencias también los hombres estamos muy alineados a la masculinidad, ¿no? Y que para mí hacer un análisis de los estudios de las violencias tendríamos que pensar precisamente en las masculinidades también, o la masculinidad, ¿no? Como un dispositivo de poder que también se encarga de regular las relaciones entre los hombres y de las mujeres, y que creo que particularmente en términos históricos, por los hombres privilegiados o no privilegiados, hemos ido suscribiendo, reproduciendo y sosteniendo prácticas de violencia, ¿no? Pienso en el ejército, ¿no? Incluso pienso, ¿no? en los soldados nazis, ¿no? O sea, como estas construcciones también de la masculinidad, ¿no? Rita Segato ha escrito mucho, ¿no? Que es una antropóloga a la que admiro, la idea de las pedagogías de la crueldad y cómo la masculinidad opera desde esos lugares, ¿no? Entonces, creo que
aunque todos, todas y todos estamos, ¿no? Como fluyendo y viviendo los efectos de la violencia o de las violencias o reproduciéndolas, a mí me interesó mucho particularmente de situarme en qué le pasa a los hombres y cómo los hombres hemos sido reproductores de las violencias, desde los hombres que caminamos de carne y hueso en los espacios públicos y privados hasta los hombres de poder, ¿no? Que detentan, me encantó esto que decías, Nixan, como de la sonrisa, ¿no? Como estos grandes hombres que están en la política, que mueven el mundo económico, ¿no? Y que se han acercado mucho a discursos de derecha y que son estos sujetos morales, ¿no? Que despliegan muchos de la violencia y sus crueldades, ¿no? Hay una categorización de la hombría que se funda en una capacidad no solamente de ejercer, sino de mostrar esa violencia. ¿Es así? ¿Lo podemos relacionar de alguna manera como posibles continuos en movimientos de esa masculinidad atravesada por la violencia? Yo creo que claramente. Yo creo que esto, lo que Iván dice, para mí tiene mucho sentido. Lo que se ve es tanto a nivel muy micro, como las investigaciones que yo he hecho con jóvenes neonazis, callejeros, donde la masculinidad tuvo una articulación muy clara con el ejercicio de la violencia. Y hubo mujeres violentas también, pero fueron otras formas y hubo una necesidad de mostrarse varón en cuanto violento, pero también varón en cuanto no empático, no emocional, no mostrar ciertas expresiones del ser humano que una mirada más completa del sujeto podría incluir también. Es decir, en parte produce ciertas conductas, pero también reprime mucha conducta. Eso se ve tanto a nivel muy micro de ese tipo de investigación, como a nivel muy macro. Si uno piensa hoy en día, no solo en Trump, sino en alguien como Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, que se llama ahora. Hay un disfrute casi sadístico del ejercicio de la violencia que está claramente vinculado con una imagen masculina. Y esto se encuentra incrustado en un contexto en el cual las masculinidades, o digamos en términos más general, el género, ha aparecido quizás como el eje que vincula a toda la ultraderecha del mundo. Hay pocos otros ejes, si es que existen. Yo no podría pensar en uno, porque ni es una derecha siempre económica, ni siempre es una derecha xenófoba. Por ejemplo, en América Latina, pues difícilmente se puede escribir así. El racismo tomó muchas formas. Pero el tema de género, la oposición a lo que se llama en la ultraderecha o la ideología de género, y el fomento, el compromiso con masculinidades muy particulares, muy estrictas, muy tradicionales, es un eje que realmente vincula a movimientos que de otra forma tienen muy poco en común. Y entonces ahí se ve también el vínculo entre una masculinidad de un neonazi callejero o de un jefe de pandilla en una ciudad mexicana o sudamericana, con alguien como Trump o Pete Hegseth, adentro de un contexto histórico donde algún tipo particular de masculinidad se hace dominante. Y eso se ve también en otros lados a través, por ejemplo, hay varios estudios ya sobre la manosfera. O sea, todo el espacio digital donde se circulan imágenes e ideologías de masculinidad que en muchos casos son muy violentos o digamos, argumentan por una masculinidad violenta como la forma de ser de un hombre de verdad. Entonces, ahí se vinculan muchos espacios sociales, muchas dimensiones a través de este vínculo. Yo creo que Iván tiene toda la razón en ponerlo sobre la mesa. Dijiste
estructuras y subjetividades. Me dejaste, pero girando fuertísimo. A ver, déjame ver si puedo sumar. Cuando el adolescente de Michoacán asesina a 2 profesoras, él antes se muestra a la cámara con una indumentaria específica. Revisamos algunas reacciones y destacaba, entre otros conceptos, el aprendizaje de guiones culturales, que también me pareció excepcionalmente valioso para tratar de entender en qué estamos. Entonces, subjetividad, estructuras y guiones culturales, Iván. Nosotros desde Seguridad Ciudadana llegamos, mucha gente, nosotros en Seguridad Ciudadana, hemos llegado a las violencias, por ejemplo, a través de las mecánicas de la prevención de las violencias. Y entonces la prevención se clasifica en múltiples escuelas, etcétera, pero también en lugares. ¿Cómo previenes? Familia, ¿no? Escuela, espacios laborales, espacios educativos. Ayúdanos un poco, Iván, a entender cómo atraviesan los espacios estructuras, subjetividad y guiones culturales en la forma como entendemos que las violencias pueden tener un uso determinado para afirmar algo, para responder a incentivos de determinado tipo, que en el caso de México tiene que ver, para nuestro interés, cuando menos desde el programa, con la masificación de las violencias criminales. Y bueno, pensaba algo un poco antes, como en esto que vamos reflexionando. Pensaba que la crueldad tiene la finalidad de deshumanizarnos y deshumanizar al otro, a la otra, ¿no? Y curiosamente pienso, y que no es mi campo de análisis, pero solo lo pienso como un observador lejano, como el narcotráfico, y que hay investigaciones desde los estudios de los hombres y las masculinidades, de cómo operan los hombres o cómo el narcotráfico utiliza a los hombres con ciertos fines, que no son los mismos que utiliza para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente a los hombres se les usa para esos fines, ¿no? Para reproducir la crueldad. Y hay que pasar por toda una pedagogía de la crueldad para deshumanizar al otro, a la otra, y deshumanizarse a sí mismos, ¿no? Y eso me parece impensable, ¿no? Cuando hay estos relatos deshumanizantes, ¿no? De la violencia a la que son expuestos estos hombres. Pero bueno, solo como observador lo dejo ahí, como pensar que la crueldad, ¿no? O la violencia que usa la crueldad, o esta relación entre la violencia y la crueldad, tiene un efecto deshumanizante, ¿no? Es que antes de que te vayas, ¿qué es deshumanizar? Deshumanizar. Usamos con cierta frecuencia esto y parece que lo entendemos colectivamente con mucha claridad en tus palabras. Para mí deshumanizar tiene que ver con quitarle al otro, a la otra, la capacidad de sujeto. Es como mirar al otro como objeto, un objeto que puede ser usado para otros fines, ¿no? Yo lo entiendo, seguramente hay cosas más complejas, pero para mí deshumanizar es quitarle al otro, a la otra, el valor de persona, ¿no? De ser humano, ¿no? Precisamente como verlo como un objeto, ¿no? Sobre el cual, y un territorio sobre el cual me puedo apoderar, ¿no? Puedo hacer con él lo que me plazca, ¿no? Y yo, a lo mejor lo que voy a decir suena un poco como desesperanzador, pero un poco trayendo el relato de este joven, que además, bueno, soy de Michoacán, entonces haber leído ese relato me movió en particular, porque aunque hay una violencia transversal en México del norte al sur, yo decía, pero es que pasó en Michoacán. ¿En qué región de Michoacán? Y además pensé en la historia que se ha vivido sobre el narcotráfico en Michoacán. Este chavo tuvo acceso a no cualquier arma. Y yo decía, claro, pudo haber pasado en el norte, en el sur, pero pasó en Michoacán con la historia que tenemos desde hace muchos años, ¿no? Y claro, hay muchas lecturas, ¿no? Le faltaron límites, quién no lo vio, todo estaban los papás, ¿no? En las escuelas no hay protocolos, entonces hay que revisar la mochila, ¿no? Y yo digo, sí, pero mientras las estructuras invisibles que sostienen la violencia macro no se refunden, nuestro trabajo a veces queda muy acotado. Eso no quiere decir que no lo sigamos haciendo, pero me parece que a veces el nivel de incidencia que tenemos de lo micro, en términos de la escuela, el contexto, la comunidad, nos da un margen de maniobra. Pero cuando necesitas del contexto y de las estructuras y de las instituciones una manera distinta de repensar las identidades de género, te topas con que hay un contexto que no muchas veces favorece la posibilidad de que los hombres, las mujeres, las niñeces, las adolescencias y las juventudes se muevan a otro lugar, ¿no?
Desde mi mirada, creo que hay un área de oportunidad muy grande sobre qué onda con las juventudes actuales en un contexto capitalista precario, donde muchas veces también no hay seguridad en muchas cosas. Entonces, como que falta un análisis desde mi perspectiva de qué onda con las juventudes en los contextos de precarización y de violencia, ¿no? Y cómo vamos a acompañarlas en ese sentido, ¿no? Además de lo que podemos hacer de manera micro, qué otros elementos o aditamentos tendríamos que generar, ¿no? Qué otras condiciones comunitarias, pero también pienso institucionales, culturales, ¿no? En ese nivel. Porque un poco trayendo lo que dice Anixam, pues precisamente un poco los estudios de la manósfera dicen eso. O sea, cómo la manósfera ha utilizado el malestar de los hombres, ¿no? Estas juventudes que están desorientadas, perdidas, pues donde los valores de la masculinidad tradicional, pues nunca, esta idea de ser un hombre fuerte, poderoso, invulnerable y vas a tener la conquista del mundo, pues mentira, ¿no? Y entonces, ante ese malestar y ese enojo, claro, la derecha ha dicho, es el problema de las mujeres, ¿no? Es el problema de los feminismos, ¿no? Y creo que en ese sentido, por eso pienso la necesidad de imaginar otras maneras o reinventar otras maneras de acompañar a las juventudes, ¿no? En ese sentido. Pero para cerrar como un poco esta parte, para mí sí hay una relación directa entre lo macro y lo micro, pero que si queremos que lo micro pueda exceder a lo micro y a lo concreto y a lo cotidiano, necesitamos que las estructuras invisibles de la violencia se puedan deshacer y reestructurar y refundar, pues en ese sentido. Incertidumbre, malestar de las juventudes. No sé si hay alguna manera, Nitzan, de contrastar Europa, quizá, frente a las Américas. Sí, ¿no? O sea, yo creo que son preguntas muy interesantes, porque obviamente hay ciertas especificidades de un país como México relativo a otros, ¿no? Uno piensa en Andrés Breivik, el noruego que mató docenas de personas ya hace varios años, uno de los primeros de estos que dejaron todo un manifiesto ahí de cientos de páginas. Bueno, es un tipo de violencia, está muy vinculado con masculinidad. Esto cuando uno lee su manifiesto, que desafortunadamente me toca leer esas cosas que dejan a esta gente, casi... Hay cosas sobre migrantes, pero casi todo es sobre qué está pasando con las mujeres y liberales que corruptan a las mujeres. Y no solo él, también otros que han hecho actos similares en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Es una cosa. Pero en México tenemos esto, pero además tenemos toda una situación de homicidios y violencia que toma otras formas. No por eso le falta vínculo con la masculinidad, sí, pero es otro tipo de vinculación. Y ahí yo creo que sí, por ejemplo, el tema de precariedad es muy importante. El tema también de la exposición al espacio digital es muy importante. Hay investigadores... Tú seguro conoces esos trabajos, Ernesto, que han pensado sobre la violencia criminal en términos laborales, como un mercado laboral y como un reclutamiento en cierta etapa de la vida a un trabajo, un tipo de trabajo. En el homicidio también se puede pensarlo como un oficio. ¿Y qué significa para jóvenes en situaciones de precariedad, en jóvenes sin la posibilidad, por lo menos, de imaginar un futuro que corresponda a cualquier idea que ellos tengan de algo posible, ¿no? E incluso en términos de los homicidios, también seguro es algo que tú como experto sabes, Ernesto, que en países con una tasa muy baja de homicidios, como varios países europeos, en general los homicidios son más de mujeres que de hombres, mientras que con países con tasas altas, como en América Latina en general, México en particular, mucho más varones son víctimas de homicidios que mujeres. Si bien está creciendo rápidamente la tasa de homicidios contra mujeres, incluso con arma de fuego. Sí. Y esto no significa que no importe, también son otros tipos de homicidios, otros motivos. Pero incluso en términos de las víctimas hay un contraste muy grande entre esos contextos.
¿no? Entre un contexto donde como el mexicano, donde hay ciertos factores que explican esas violencias, ¿no? Que son otras o que no existen en el contexto europeo. Ahora, finalmente uno llega a trabajar con personas como, otra vez, a esos jóvenes neonazis, y de pronto conocerlos bien. Y de pronto uno se pregunta, esta violencia que ejercen, ¿qué tanto de eso es político? ¿Qué tanto de esto llega de una historia psicológica de abuso y violencia en casa? O sea, cosas que conocemos, seguro, Iván, que tienes la formación, yo no, en este campo, se conoce. ¿Qué tanto de esto tiene que ver realmente con una frustración con la futuridad, la situación social para jóvenes muy marginados, en pobreza? ¿Y qué tanto de esto tiene con el consumo de imágenes de masculinidad? A veces es difícil separar esas cosas. Y en ese sentido, cuando uno llega realmente a conocer gente violenta, de pronto yo creo que uno puede encontrar muchos paralelos también. Entre jóvenes, por ejemplo, varones que ejercen violencia. Me recordaste una de las palabras más usadas en el poder público que yo haya vivido, más usadas y menos explicadas, o conceptos, es la multicausalidad, la multifactoriedad de las violencias. Eso traducido en una política pública profesional, especializada, moderna, democrática, como yo la entiendo, de seguridad ciudadana, implica en una tematización de las violencias. Es decir, aunque suene una obviedad, en términos de política pública no es una obviedad. Las violencias son diversas, las historias son diversas y requieren, por tanto, intervenciones diversas. Nos queda poco tiempo, se fue volando. ¿Qué hacemos en términos de la capacidad de construir herramientas especializadas de intervención para transformar historias, trayectorias de violencia, donde puede haber tal diversidad de motivos, incentivos y códigos culturales, ¿no?, aprendidos en profundidad, por ejemplo, para tomar un arma de fuego? Este año estamos trabajando el tema de armas de fuego en el programa de seguridad ciudadana y estamos teniendo una agenda de varios eventos para tratar de entender más. Hoy parece normal decir que estamos accediendo a armas de fuego masivamente en México en un mercado ilegal. Bueno, eso no tiene nada de normal, hasta donde yo entender, de ninguna manera. Pero esas armas circulan de un lado a otro, llegan a las manos de alguien y se usan de cierta manera. Bueno, se están rediseñando armas para aligerarlas, para que personas más jóvenes las puedan usar en los procesos de reclutamiento y sicariato forzado, entre otros. Iván, para cerrar tu última intervención, desafortunadamente, digamos que por ahora, ¿hacia dónde? Está complicado. Complicado, ¿no? ¿Cómo no perder la esperanza política? En términos de política pública también, es como programa de incidencia, insistimos mucho en eso. ¿Hacia dónde? Yo a veces en mis fantasías y en mis ideas de no perder la esperanza de este mundo lleno de crueldades, con colegas platicamos desde nuestras propias trincheras, ¿no? ¿Qué hacer? Y a mí me parece que a veces el trabajo tendría que refundarse o empezarse a generar desde los primeros años de vida de los niños y de las niñas. O sea, cómo generamos contextos comunitarios, familiares, educativos, digitales, donde podamos generar discursos, posibilidades, espacios de convivencia y de socialización que generen contranarrativas en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí, estos programas que a veces me parece que en las escuelas están como más complementarias, ¿no? Pero cómo hacemos contenido, ¿no?, educativo, de sensibilización, de reflexión, que nos puedan también permitir imaginar que hay posibilidades, ¿no? Porque creo que frente a un mundo donde pareciera que simplemente hay como es esto, no es nada, ¿cómo hacemos para que los jóvenes o las jóvenes puedan también encontrar otras posibilidades, ¿no? Desde su trayectoria de vida,
desde su proyecto de vida. Pienso mucho, por ejemplo, en estos jóvenes que están en precarización, cómo les ofrecemos alternativas educativas y laborales de otro tipo, cómo generamos que no se queden en soledad, ¿no? Cooptados por discursos digitales. Creo que ahí tenemos un trabajo enorme en ese sentido, ¿no? Porque para mí el trabajo que se haga con niños y niños, estoy pensando particularmente en hombres desde la niñez hasta la adultez mayor, no solamente va a generar condiciones de bienestar para sí mismos, sino cómo pensamos a los hombres también como agentes de cambio de cuidado para ellos, para otros, para otras, ¿no? Entonces, como que ahí hay un trabajo que a mí me parece que ya, de hecho, ha habido iniciativas desde el trabajo con masculinidades de cómo apuntalamos políticas públicas, ¿no? A nivel cultural, a nivel institucional, a nivel más comunitario, a nivel familiar, ¿no? Creo que hay un ejercicio y que creo que hay un reto enorme que he escuchado a otros colegas que también están como, ¿cómo hacemos para un poco ayudar a que los hombres no quedemos cooptados por estas masculinidades? La idea de cómo le vamos a hacer para entrar al mundo digital. O sea, creo que hay un reto enorme, ¿no? Nosotros mientras estamos conversando aquí están circulando miles de informaciones, están bombardeando a los compañeros, ¿no? Y hay iniciativas, a veces desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil o algunas otras redes de trabajo con hombres, que ha sido cómo empezamos a hacer presencia en lo digital, ¿no? Y creo que ahí hay como un espacio que también las políticas públicas ahora tendrán que pensar en la vida digital y que tendríamos que hacer también qué contranarrativas vamos a generar. A veces uno encuentra que adentro de las estructuras burocráticas hay unas luchas brutales, feroces, y tratamos de sacar un poco de la información que les cuesta tanto trabajo poner en la mirada pública por las disputas internas de poder y recursos, en donde las hegemonías, por ejemplo, la hegemonía del paradigma autoritario de la seguridad que se enfoca en la fuerza, esas hegemonías hacen que aquello que es cuidados, la alternativa de una política de seguridad basada en cuidados, quede como el buena ondita, que no tiene idea de lo que hay que hacer. No, es que tú no entendiste. Lo que tú debes entender es que hoy lo que necesitamos son las armas, es la tecnología, es los recursos digitales para frenar la violencia a través del mundo digital, etc. Entonces, ¿y los cuidados? Sí. ¿Y los lenguajes diferentes con competencias diferentes para crear pedagogías diferentes? Nitzan, tú ¿con qué esperanza nos dejas? Mira, yo... en este mundo lleno de crueldades, dijo Iván. O sea, estoy de acuerdo. Yo creo que falta mucho en lo educativo y esto está vinculado con lo digital. O sea, digamos, alfabetismo digital es muy importante y falta mucho, yo creo, para los jóvenes hoy. También quizás ahí tengo mis dudas en parte porque, bueno, yo tengo niñas, tú también, sabemos, finalmente aprenden de lo que haces, más de lo que dices. ¿Sí? O sea, tú das un ejemplo, por ejemplo, para masculinidad o para una relación, en mi caso, de una relación heterosexual, de relaciones de género, mujer y hombre, ¿no? Y eso es lo que imitan. Y entonces ahí también hay un límite hasta donde uno puede llegar con una, digamos, una clase que se da en un salón de la escuela sobre la masculinidad. Está bien, pero ¿qué ve uno en casa? Un niño o una niña. ¿Y cómo se cambian esos comportamientos? Puede ser un reto más difícil, ¿no? De entrarle con política pública. Esto, más allá de que hay todo el tema más estructural de precariedad laboral, de oportunidades, de futuros, pues que está ahí y hay que resolverla mediante otros medios que no son particulares a la violencia, desigualdad, por ejemplo. De acuerdo. Y finalmente, quizás lo único donde hay algo optimista, posiblemente, es que la espectacularidad de la violencia la hace muy visible, pero hay otros procesos. Yo tengo, por ejemplo, un colega, Patricio Solís, que ha escrito sobre cambian los comportamientos de los papás en México. Son mucho más involucrados que antes, toman mucho más responsabilidad sobre los niños que antes. No sé si tú conoces esos estudios o similares. Entonces hay también otros cambios que a lo mejor no vemos tanto, pero sí modifican la masculinidad, la relación de género, y quizás también producen extremos y violencias, pero en general van por una dirección prometedora, más prometedora que la otra. Bueno, se nos fue el tiempo como agüita.
Violencias como estrategia, como forma de vida, como códigos de aprendizaje. Violencias, a mí me explota la cabeza pensando en la violencia o las violencias como constitutivas de las relaciones. Es decir, es la herramienta que yo sé, que yo aprendí, es la herramienta que yo puedo usar porque no conozco otra para relacionarme. Eso me vuela absolutamente la cabeza y por eso hemos invitado otras mentes, otras perspectivas y estaremos aquí en la Ibero y con instituciones académicas hermanas buscando ir más a fondo en la transdisciplinariedad de las comprensiones y probablemente de la construcción de alternativas de intervención desde los ángulos que sabemos que emergen también de muchas formas donde las crisis también evolucionan, ¿no es cierto? Las crisis generan respuestas y formas organizativas adentro y afuera de las instituciones del Estado, muchas veces más afuera de ellas, para ir hacia otro tipo de códigos de relación. Nitzan Shoshan del Colmex, gracias, es tu casa. Muchas gracias, Ernesto. Te vemos en el siguiente. Gracias. Iván Salazar, colega de la Ibero, te deseamos lo mejor en tu doctorado. Y vamos seguramente a vernos otra vez con ustedes aquí para profundizar más. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Seguridad en Comunidad, del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Gracias.